Hola, buenas noches. Estoy nuevamente por aquí. Espero que esta vez sí funcione la conexión y si no, pues solamente con que se escuche la voz de mi invitado estará bien. Así que bueno, como les venía diciendo, para comenzar bien el live y para que quede guardado en IGTV, voy a hablar con Jorge Pinochet, quien es ex dirigente sindical, tiene amplia experiencia en el área de gendarmería, es asesor político y también tiene amplia experiencia en la administración y gestión pública. Así que me voy a contactar con él para que hablemos de la crisis carcelaria que hay en Chile, la fuga de reos y sobre todo el problema ahora con el coronavirus. Y que nos hable de esto. Voy a saludar a las personas que se están conectando mientras yo me conecto con Jorge Pinochet. Mu 164, Maribel Barraza, Auger Cristinita Mami. Eh, ¿Quién más se está uniendo por aquí? Se está uniendo Mauro, así que gracias por estar aquí, chica pequeñita. Gracias por unirse porque es un tema igual importante porque las cárceles forman parte de la historia como civilización y dentro de la sociedad. Porque si nosotros nos ponemos a ver, aunque no hay un origen específico como tal, por lo que he ido investigando, de la cárcel siempre ha habido una forma como que las sociedades se van regulando, en este caso los emperadores o los o cuando o anteriormente el hombre que tenía más fuerza, buscaban una forma de desterrar a esas personas que se portaban mal o que no cumplían las reglas de la sociedad y una forma de castigarlos era esa, el distanciamiento. Pero bueno, pues fue pasando mucho tiempo y hay algunos historiadores que dicen que a partir de la Revolución Industrial fue que el concepto de cárcel como tal llegó a existir. Pero sin existir como la conocemos hoy, pero siempre ha existido algo parecido. Ahora bien, en muchos países del mundo esto se ha convertido en un grave problema, sobre todo en los países latinoamericanos, donde existe el hacinamiento y donde muchas veces no tienen dividido dependiendo del tipo de delito que cometan las personas y eso genera un problema gravísimo que tiene que ver, que más adelante lo vamos a hablar con Jorge, con la reincidencia, con la inserción de las personas al mundo laboral, a volver a la sociedad, pero en mejor calidad y no en peor calidad. Entonces, claro, eso está ocurriendo en Latinoamérica, sin embargo, en otros países del mundo es todo lo contrario, en algunos, no en todos, en que las cárceles prácticamente están vacías o el sistema es diferente, pero también va a depender del tipo de delito. Entonces, ahora que estamos en Chile, quiero pues hablar con Jorge Pinochet acerca de cómo es el sistema carcelario en Chile, quiénes lo manejan y de qué manera se administra. Jorge, ¿estás por allí? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escucho nomás, me parece que mi imagen sigue congelada ahí. Sí, no sé qué pasa porque la otra vez, o sea, hicimos prueba hace poco de conexión y no hubo ningún problema. Bueno, sigamos, pues me parece que, como dije Ah, anteriormente, el ok, contenido es lo importante de esta conversación y en eso ok. vamos a tratar de aportar. Ok, por supuesto. Bueno, lamentablemente la imagen no se está viendo, pero vamos, como dice el invitado, pues a continuar. Así que gracias a las personas que se están uniendo. Ok, salió una noticia, Jorge, que es acá en Chile, pues ya hay varios contagiados de COVID, varios reos en Chile, Sí. y queríamos saber ¿qué ocurre con esto? También un funcionario de gendarmería. Entonces, aquí dice, hombre de 75 años se convierte en el primer reo de Chile en morir tras contagio de coronavirus. Se trata del primer reo en el país. Esta noticia salió en todos los medios de comunicación el día miércoles 3 de junio, es decir, la semana pasada. Y además hay otras tres muertes en las que se desconoce la causa exacta. Y también al parecer hay funcionarios de gendarmería contagiados. ¿Qué está pasando con esto en este momento? Bueno, la pandemia, como ustedes bien saben, no solamente ha afectado a Chile, sino a gran parte del mundo. Y el tema de las cárceles, justamente es un tema muy vulnerable en muchos sentidos. Y obviamente que el tema sanitario es uno de aquellos, no solamente por lo que hoy día pasa con el COVID-19, sino también por las diferentes pestes, por los diferentes contagios que han habido al interior de la cárcel en su historia. Hoy día yo te puedo decir que el reporte que tiene la institución carcelaria señala que hay 1.069 contagios de reos, 1.069 contagios de reos a nivel nacional.
de los Ujú. cuales también, ese es el total, de los cuales 481 son propiamente tal reos y 588 funcionarios. O sea, la institución carcelaria hoy día tiene más funcionarios contagiados que reos propiamente tal. 481 en reos y 588 en funcionarios. Ya, ¿cómo, en cuanto se enteraron de la pandemia, cuál fue la estrategia del gobierno para que no ocurrieran estos contagios? ¿O no se tomó ninguna medida y por eso es tan masivo? O sea, si tú tomas en consideración la cantidad de personas que están privadas de libertad, más los funcionarios, 1000 personas Ujú. sigue siendo un número menor. Ahora, ¿Cuánto hay a nivel nacional? lo que pasa es que ahí tendríamos que hacer una subdistinción, pero no me quiero ir del tema principal. Señalarte que a esta fecha hay un funcionario de Gendarmería fallecido y 3 reos fallecidos por producto del COVID. Eh, a nivel nacional tenemos propiamente en el sistema cerrado 45.200 personas privadas de libertad y la institución carcelaria está compuesta por 20.000 funcionarios, entre oficiales, suboficiales y personal civil que presta apoyo en el tema de reinserción, en el tema de la área de educación, en el área médica también. En Gendarmería son Ujú. 20.000 y algo los funcionarios a nivel nacional, más 45.200 reos que están en el sistema cerrado. Ya. Y explícanos qué vendría siendo gendarmería, porque no en todos los países existe esta figura como tal. Claro, Es decir, hay alguaciles o hay, es la misma policía que se encarga del cuidado, del resguardo de los reos o de los prisioneros. ¿Cómo funciona acá en Chile? acá en Chile es una institución que está solamente abocado al sistema penitenciario. Eh, antes del año 75, Gendarmería de Chile se llamaba Servicio de Prisiones. Después se cambia el nombre y se cambia también el tono del uniforme, porque el uniforme anteriormente a esa fecha era muy confundido con el del ejército. ¿Ah? Era un Ya, uniforme plomo y ahora es un uniforme verde boldo que se le llama, un verde muy oscuro, muy intenso. Y el año 75 se cambia nombre y también se crea una escuela técnica de prisiones, se llamaba en ese momento. Y así fue evolucionando hasta lo que es ahora Gendarmería. Entonces es una institución que solamente se dedica a la custodia, a la reinserción a nivel nacional. ya. O sea, hay que estudiar específicamente para eso. Claro, Gendarmería tiene escuela, por tanto, si tú quieres ser parte de la institución, tienes que postular a uno de los procesos, tanto de la escuela de oficiales como la de suboficiales, no así el personal civil que ingresa por un concurso público en la gran mayoría de los casos. Claro, pero los custodios, por decirlo así, sí tienen que ¿Sí? estudiar. Claro, tienen que pasar por Y, la escuela de Gendarmería, ya sea un año para el curso de suboficiales o 2 años para oficiales. Proyecto que también se quiere modificar para que sea 2 años para los suboficiales y 4 años para los oficiales. perfecto. O sea que esto de gendarmería, y disculpen la ignorancia, pero formaría parte de las Fuerzas Armadas de Chile. No, las Fuerzas Armadas son tres. Las Fuerzas Armadas en nuestro país lo compone el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Y las de Ya, orden y seguridad están compuestas por carabineros y la Policía de Investigaciones, que pertenecen al Ministerio de Interior, y Gendarmería, que es la institución que se encarga de las cárceles en el país, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ok, eso está bien aclarar el término. Con respecto a esto del COVID, en muchos medios internacionales ha salido que también es un gran reto para los países asumir esto. Mm. Tal es el caso de Argentina, que hubo muchas revueltas porque el presidente Alberto Fernández pensaba liberar a los reos para evitar y propagarse más los contagios, cosa que a la ciudadanía no le pareció bien. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, cada país es soberano en tomar las medidas que estime convenientes, principalmente recordando a la población civil que
que la verdad que acá en Chile también se intentó algo parecido, se intentó presentar un proyecto que venía a bajar o a dar algún tipo de beneficio, de indulto a las personas que tenían cierta Ujú, edad y cierto tipo de condena. Yo estuve revisando aquello, pero la verdad es que dejaba fuera a la inmensa mayoría de las personas que están privadas de libertad, porque solamente eran por delitos menores y que habían sido condenados por una vez y que tenían más de 60 años y 55 las mujeres. Entonces, claramente ya. dentro de ese rango eran muy poquitas las personas que podían optar a aquel tipo de indulto. Pero Gendarmería, aparte de aquello, tomó otro tipo de medidas, como por ejemplo, y a mí me parece muy adecuada, suspendieron las Ujú, visitas de los reos con sus familias. Por tanto, mm, eso permite que si hay algún tipo de propagación, tanto como que la persona lo lleve al interior de la unidad, como que salga de ahí, eso obviamente al no tener la visita se corte ese círculo de habitualidad que tienen los reos, porque ellos tienen al menos 2 veces a la semana visita y obviamente que el nivel de contagio podía ser superior, no solamente para las personas que van de visita, sino también para ujú, controlarlo al interior de la unidad. Ahora se suspendió la visita, se han vacunado más de 37.000 reos a nivel nacional, ujú, principalmente contra la influenza. Yo sé que esa ujú, vacuna no es la más adecuada para el COVID, pero obviamente que ayuda para que las personas no entren en algún tipo de resfrío o gripe o un estado más, digamos, complicado de salud. grave. Claro, Mm, entonces lo que se quiso ahí es tratar de prevenir y se han vacunado entre funcionarios y reos más de 37.000 personas a nivel nacional, justamente adelantando el proceso, tratando de que eso sirva para evitar los contagios. Ahora, contarte que de los 481 reos que estaban contagiados, hay ujú. recuperados ya 340, ¿ya? Ah, Claro, qué buena tienen, noticia. sí, el problema pasa en los funcionarios, porque de ahí de 588 funcionarios que están contagiados, solamente se ha recuperado 96 funcionarios. Ahí ha estado bastante más lento la recuperación y como te decía anteriormente, hay un funcionario fallecido y 3 reos a nivel nacional, dando un total de mil Ujú, sesenta y nueve personas contagiadas por COVID en las cárceles de nuestro país. claro. La pregunta que yo le iba a hacer era que, ¿cómo, cuántas personas, o sea, si hay hacinamiento acá en las cárceles, cuántas personas se supone que hay por celda o que deberían haber? Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar entre cárceles antiguas y cárceles nuevas. Chile, una de las cosas que hizo para modernizar en parte el sistema carcelario fue licitar algunas cárceles y comenzó con la primera cárcel concesionada, que es la cárcel de Rancagua. Esa cárcel se inaugura el año 2005 y da inicio al proceso en Chile de cárceles concesionadas. El estándar de esa cárcel decía que eran 3 personas por celda. La verdad que Ujú, el reo en Chile está acostumbrado a estar, como se bien llama, en patota, ¿no? En grupos grandes. Cada celda tiene 20, 25, 30 reos al interior. Y obviamente que el hacinamiento en Chile supera el 50%. Hay cárceles que son íconos en el tema del hacinamiento y son íconos no solamente por aquello, sino porque, por ejemplo, la ex penitenciaría acá en Santiago da inicio al sistema carcelario chileno y esa cárcel, ujú, porque no todo el tiempo Gendarmería ha estado en este problema de la crisis de sobrepoblación. Contarte que el sistema carcelario en Chile comienza con la construcción de esa unidad, que era la cárcel más moderna de Sudamérica. Por mucho ujú, tiempo, Chile tuvo la cárcel más moderna e incluso venían de otros países a copiar este modelo aquí a Chile. Y es ujú. así que, por ejemplo, la cárcel de Mendoza es réplica de la ex penitenciaría aquí en Santiago. Esa unidad comienza a construirse en 1843. Wow. Wow, bajo la presidencia del general Manuel Bulnes Prieto, que delega en Benjamín Vicuña Ujú, Maquena, de ahí el nombre de la calle, ¿no? Ex intendente ujú, y distintos cargos de autoridad. Él viaja a Estados Unidos a ver qué sistema se podía implementar aquí en Chile. Y trajo el ujú, sistema panóptico que se llama, que tiene que ver que todas las calles y galerías convergen en un solo patio, en un solo centro. Esa ujú, idea era tener desde ese centro la vigilancia
hacia todo el resto de las calles y galerías que componían esa unidad. Bueno, ese Ujú. modelo fue, al menos por 60 años, el modelo más pionero en Sudamérica, y como dije anteriormente, copiado por Ecuador, por Argentina, por Paraguay, qué sé yo. Pero de ahí es más, de ahí en adelante, el tema de la delincuencia en Chile fue creciendo muy rápido y fueron Ujú. quedando rápidamente hacinadas las cárceles. El tema del hacinamiento no es un tema de ahora. Yo creo que el hacinamiento en Ya. Chile tiene que tener por lo menos unos 40 años fácil, ¿ya? ¿Y qué pasa? Disculpa, ¿y qué pasa que los gobiernos no han tomado medidas suficientes como para, bien sea concesionadas, haciéndolo ellos, que construyan otras cárceles? Lo que pasa es que el tema carcelario es un tema no rentable. Toma todo en consideración que los reos dejan de tener la calidad de ciudadano al ser condenados, porque así lo dice la Ujú. norma. Son Ujú. reos que no votan. Probablemente si los más de 45.000 reos que están en las cárceles tuvieran derecho a sufragio, probablemente se les vería de una forma distinta. Al quitarle la calidad de ciudadano, se pierden algunos derechos, como el de votación o claramente el de poder ser candidato a algún cargo de elección popular. Entonces, el tema carcelario es un tema muy impopular, porque si se va a hacer un plan de inversiones con respecto a las cárceles, la gran mayoría de la ciudadanía va a decir que se construyan mejores hospitales, o que se construyan Claro. mejores colegios, o que se mejore el alumbrado público, qué sé yo. Probablemente sea uno de los temas que la ciudadanía no le interese que se avance o que se modernice, pero sí se tiene que hacer. Claramente es un tema que Chile está al debe y si bien es cierto, en los últimos probablemente 15 años, 20 años, se han hecho algunas cárceles, también se han cerrado otras, porque esas cárceles que se construyen, por ejemplo la de Rancagua, hace que se cierre la antigua cárcel de Rancagua y otro par más de cárceles chicas, entonces ya esa Ujú. cárcel que se construye recibe hartos reos y ya queda lista a su tope, a su capacidad. Entonces el Mm. diseño de aquello es un tema que está muy al debe. Claro. Mire, aquí Auger escribe, ¿es factible que trabajen para pagar su mantención los reclusos en vez de que el Estado los mantenga? Porque según informaciones dicen que un reo le cuesta al Estado chileno como 700.000 pesos. Claro, también hay que diferenciar ahí en qué tipo de cárcel esté el reo. En las cárceles ¿Ya? tradicionales que son estatales, un reo tiene que estar alrededor de los 660.000 pesos y en cárceles Ujú. concesionadas ese monto llega a los 750.000 pesos por cada uno de ellos. Entonces, respondiendo a la pregunta del señor Auger, tiene que ver con Ujú. que el condenado no está Ujú. condenado a ningún tipo de trabajo, sino está condenado a cumplir una pena de estar encerrado. Esa pena no lleva ninguna otra carga que estar solamente en ese lugar. No lleva condena laboral. Ahora, quienes trabajan, Porque, disculpe, porque eso lo dice la ley, ¿no? sí, claro, ¿Y habría posibilidad de cambiar esa ley? toda ley es sujeta de modificación, pero tendría que haber la voluntad política de querer hacer que los reos que estén dentro de una condena y de, por Ujú. ejemplo, una condena mayor a 10 años, una idea solamente, esas personas sí Ujú. efectivamente pudiesen cumplir esa condena y aparte sea un trabajo. Pero ojo, ahí me parece que se mete uno en un tema mucho más delicado, porque lo normal es que la condena sea a estar recluido y no una Ya. condena a trabajo. Entonces ahí podría chocar con un tema de vulneración de derechos, porque aunque a la gente no le guste, el privado de Ujú. libertad lo único que se le hace es quitar su calidad de ciudadano y de libre movilidad. No está condenado a un trabajo forzoso. Dentro de la cárcel, Claro, pero en Estados Unidos hay alguna, dependiendo del estado, eso existe. pero es claro, depende del Estado también, pero ojo, muchos de los trabajos son voluntarios. Aquí en Ah, ya. Chile, aquí en Chile, antes de que existiera la ex Ujú. penitenciaría, se ocupaba mucho el tema de los carros cárceles. Fue muy Ujú. famoso el ministro Diego Portales Palazuelo, por su rigurosidad con las personas que eran condenadas. Esas personas Ujú. se movían al interior de carros ambulantes que se iban moviendo
y lo ocupaban para el trabajo. Es así que se avanzó, Ujú, por ejemplo, en la construcción del camino entre Santiago y Valparaíso, ujú, es así que se hicieron varios caminos, y es así también ujú. como se hizo el puente del río Mapocho, que se llama de Calicanto, que también lo hicieron los reos, Sí, ¿ya? pero eso se modificó porque Chile subió el nivel con respecto a nivelar hacia arriba y solamente, como en otros países, era de reclusión y por eso se construyó una cárcel fija para que los reos no anduvieran de lugar en lugar en muy malas condiciones como lo andaban teniendo, porque esos reos llegaban a morir incluso trabajando engrilletados y a la verdad que a nadie le Ujú, importaba un carajo. Entonces, sí, el eso es Estado no verdad. está para eso. El Estado está para proteger a las personas, a la comunidad y con ello también poder sacar, en este caso de circulación, a los reos que cometen delitos. Ahora, hay otra pregunta que le hacen. ¿Cómo se sienten valorados los funcionarios de Gendarmería y si tienen peticiones pendientes al actual gobierno? Bueno, el actual gobierno ha sido uno de los pocos que ha entregado un beneficio al personal de Gendarmería y comienza con una gran manifestación, un gran paro que se hizo hace un par de años atrás, justamente Ujú, cuando ingresa en calidad de detenido, o en este caso de imputado, el sargento ujú, Palma. El sargento Palma, no sé si usted recuerda, fue ujú. en Santiago 1 cuando a un ecuatoriano le cortaron el pelo de una manera, Sí, ¿se acuerda? Violenta, y ujú, resulta que él fue condenado por el tribunal o fue eh, sí. señalado Por como un matar a por matar a una chilena de una forma terrible. claro. Entonces ellos se fueron a prisión preventiva y el sargento Palma, que estaba a cargo de todo el módulo, estaba solo, a cargo de 250 reos, el tribunal consideró que él era culpable de no prestarle mayor atención a los reos que habían sido agredidos y lo dejó en calidad de imputado. Bueno, obviamente que ahí, como siempre, el hilo se cortó por lo más delgado y ante aquello y ante la imposibilidad del funcionario de hacer un poco más, la verdad que solo Ujú, contra 250 reos, la verdad que es imposible poder cumplir una función ujú, adecuadamente, se decreta la prisión preventiva de este funcionario y los gremios de gendarmería se levantan muy molestos en contra de esa medida y ya de una vez por todas ponen en el tapete nuevamente la crisis carcelaria y las malas condiciones del personal de gendarmería. Bueno, este gobierno se hizo una lucha muy difícil, muy complejo, ujú, pero se pudo sacar una ley que viene justamente a dar beneficio al personal, beneficio económico, beneficio de ujú, incentivo al retiro, así que debe ser de una de las pocas leyes que han sido buenas en los últimos 10 años por lo menos, pero claramente ujú, eso es insuficiente si uno se pone a ver la realidad de cómo se trabaja, la realidad del ujú. equipamiento para cumplir la función. Claramente el Estado, no solamente este gobierno de turno, sino el Estado está al debe con la función penitenciaria en Chile. Ya. Acá tiene un comentario del psicólogo Patricio Pino. Es decir, que casi un reo sale más caro que un gendarme o un profesor. Claro, lo que pasa es que el costo del reo tiene que ver con todos los costos de la cárcel y se multiplica por ello propiamente tal. Tenga usted en consideración que el reo tiene sus 3 alimentos diarios y no son malos alimentos, ¿ah? No voy a decir las marcas, los productos, pero aquí a los reos se les compra de muy buena calidad. Probablemente, yo lo digo abiertamente, mucho mejor que la canasta familiar que uno compra, los reos consumen alimentos de primera calidad. Eh, ¿Considera usted también que hay enfermería en todas las cárceles, hay escuela en todas las cárceles, ellos tienen área de esparcimiento? Dentro de Ujú, todo, salvo algunas cárceles antiguas que ya no se puede hacer ninguna modificación, hay algunas cárceles que están bastante bien y eso tiene un alto costo para el Estado. O sea, mantener los reos, como dije anteriormente, tiene un promedio de unos 700.000 pesos, si uno saca el sistema antiguo con el sistema nuevo, y eso obviamente ujú. que encarece absolutamente la Claro, mantención de los reos a nivel nacional. Y si uno por considera que son supuesto. 45.000 reos, el costo de mantención anual es altísimo. Claro, pero por eso debe ser que hay quejas con respecto a esto que está pasando y bueno, obviamente no, ay, se cortó la comunicación. Voy a volver con Jorge Pinochet. Está abierto todos
los comentarios y las preguntas porque es un tema bastante interesante de ver. Ahí Hola, tengo audio y tengo, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. por fin, buenas noches, ya son las 10 de la noche, Ah, perfecto, buenas noches. Ok, por fin nos podemos conectar como se debe. Ok, es más entretenido porque yo solita la cara mía, no, tiene que verse el invitado. Ok, estamos hablando de que muchas veces hay molestia entre la ciudadanía porque consideran que si ellos, justo lo que estás diciendo, tienen como que mejores beneficios. A ver, aquí hay una pregunta, voy a aprovechar de hacer las preguntas. Esta pregunta la hace Heinlein Domingo. ¿Qué tan cierto es que un preso vale 600.000 contra 45.000 por cada alumno del colegio? Saludos, Jorge. Sí, bueno, reciencito, no sé si se escuchó el tema antes de que se cortara, estaba explicando eso del costo de un reo, de 650 más o menos en una cárcel tradicional y 750 en una cárcel concesionada. Eh, bueno, son los costos altísimos de mantener personas que mucha gente le gustaría que hicieran otro aporte, digamos, más que estuvieran solamente encerrados, porque el sistema carcelario chileno hoy día lo componen tres subsistemas. Uno es el cerrado, otro es el sistema abierto y otro es el postpenitenciario. Eso ¿Nos da un puedes total. explicar? Claro, el sistema cerrado son las personas que están privadas de libertad en las cárceles. El sistema abierto son un tipo de condena en que la persona no está en la cárcel, como por ejemplo la remisión condicional de la pena, como por ejemplo de una manera muy sencilla la gente que firma. Está sujeto al control de gendarmería, pero no está cumpliendo condena. Y el postpenitenciario son la gente que ya salió del sistema cerrado o del sistema abierto y que está borrando sus antecedentes bajo el decreto ley 409. Esos son los tres sistemas que Gendarmería ocupa. El total de usuarios del Ujú. sistema carcelario en Chile son 127.000. De los 127.000, 45.000 están al interior de las cárceles cumpliendo condena. Ya, me quedó eso que usted dijo que luego que salen, se les eliminan los antecedentes. No deberían. Disculpe la Bueno, opinión. el proceso es que lo que pasa es que hay que diferenciar. Ujú. Siempre digo yo, el primerizo, el reincidente y el multireincidente. Ya. Probablemente quien haya cometido varios delitos o varias penas Ujú. es una persona que no se puede acoger a aquello. Solamente se pueden Ujú. acoger a aquello algunas personas cumpliendo algunos requisitos, porque por lo demás tienen que firmar, dependiendo la condena que haya tenido, entre 3 a 5 años. Y la persona tiene que ser rigurosa en aquello. Entonces no es tan sencillo borrar los antecedentes. Ahora, se borra los antecedentes principalmente para que él pueda reingresar al sistema, porque también sería injusto, por una parte, que la persona cumpliendo su condena como corresponde, después no pueda encontrar trabajo en ninguna parte. O sea, la condena lo va a seguir eternamente. Entonces, Sí. todo el tema carcelario y el tema penal y las políticas criminales tienen dos miradas. Una mirada muy estructurada, muy dura, y una mirada también de un punto de vista social o sociológico, en donde señalan que las personas que son privadas de libertad son puras personas que son pobres, puras personas sin estudio. Y la gran mayoría de aquello es verdad. El 70% de las personas que están privadas de libertad no tiene el octavo básico cumplido. Entonces, ¿qué hace Chile para bajar Ujú. la tasa que tiene de criminalidad? ¿Qué hace Ujú. Chile, el Estado propiamente tal, para que no Sí. sigamos teniendo una tasa tan alta de personas privadas de libertad? O sea, claramente hay gente que se quiere abocar netamente al tema de la política criminal, pero aquello tiene que ver con el delito y la pena y las circunstancias por qué cometen el delito. Pero resulta que los países escandinavos, los países muy avanzados, claramente no tienen aquello porque el sistema educativo los forma de una manera distinta. En Chile, lamentablemente, eso no pasa. Entonces, dentro de las cárceles tenemos mucha gente que de estrato absolutamente bajo. Claro, pero en Estados Unidos, sin embargo, no necesariamente es así. Lo que pasa Dependiendo es de que los Estados Unidos, peritos. lo que pasa es que Estados Unidos es un caso a analizar específicamente ese estado. O sea, porque Estados Por Unidos, eso, sí, lo que pasa es que no es comparable. O sea, Estados ya. Unidos no es comparable con nada con respecto a las políticas criminales. Lo digo así porque allá todas las personas, en la gran mayoría, hasta por cualquier multa de tránsito,
se va preso. Hoy día Estados Unidos tiene 2.100.000 personas privadas de libertad. Es el país que más presos tiene en el mundo. Y Sí, tiene pero 300. cada vez, sí, pero cada vez están bajando más y por eso las audiencias con los jueces, ellos ahora están decidiendo para hacerlo más rápido, más factible y para que no hacinen las cárceles. Pero claro, es un tema que más adelante, para otra oportunidad, podríamos tratar con un sociólogo, psicólogo, que qué tan cierto, porque ok, en Chile puede pasar como usted dice, porque usted evidentemente es el que tiene la experiencia en esto, pero en otros países no necesariamente. Ahora bien, acá hay un comentario. Walter Lee Wall dice, qué interesante, hay más rastros de bomberos en Chile, unos 42.000 voluntarios. Helen Domingo dice, bien preparado el invitado, Auger Cris, Helen Domingo dice, tremendo, Jorge, muy preparado, bienvenido ya. Muy cierto lo que señala Jorge, bueno, sí. ¿Usted considera que en Chile, porque Chile es un ejemplo para Latinoamérica, desde todo punto de vista, eh, ¿hay una crisis carcelaria como tal o no? ¿Cómo define el término crisis carcelaria? La crisis carcelaria viene por varios factores. Uno lo puede medir desde el tema de seguridad o lo puede medir desde el tema de reinserción. Ujú, Gendarmería es la institución que hace seguridad y reinserción. Hay una corriente muy grande que dice que eso no debería ser así. Hay alguna corriente que dice que Gendarmería, por ejemplo, propiamente tal, debería dedicarse solamente al tema de seguridad y otro servicio, que en su momento incluso estuvo bien avanzada la idea desde el Ministerio de Justicia, de crear un ujú, servicio nacional de reinserción. ujú, ¿Ya? Entonces, no se avanzó en eso y se fortaleció lo que era, Gendarmería tiene tres subdirecciones: operativa, administrativa y la subdirección técnica, que hoy día se llama de reinserción social. Entonces no avanzaron en ese proyecto y lo que hicieron fue eh, fortalecer esa subdirección, que ahora tiene otro nombre incluso, y que ellos quieren abarcar, incluso el eslogan de Gendarmería cambió. Hoy día es reinserción social y seguridad. Antes era seguridad y mm, reinserción, está dándole un enfoque distinto, porque yo le puedo decir que la persona que sale de la cárcel vuelve a ujú. reincidir, el 70% reincide al quinto año. Entonces, resulta que esta cuestión se transforma en una cuestión giratoria. Sale la persona Un círculo vicioso. y vuelve nuevamente, y Ujú, obviamente que vuelve para estar más tiempo. ¿Por qué? Porque la persona ya fue condenada, entonces ya no tendría alguno atenuante como irreprochable conducta anterior, sino ya sería reincidente. Sobre todo si es reincidente en el delito, ya le sube la pena un grado más. Entonces la persona que salió por 5 años y comete el mismo delito, ya vuelve por 7 al menos. ya. ¿Se entiende? Entonces, resulta que esta cuestión es una cuestión que no termina nunca con la criminalidad. Por eso es tan importante sentarse a conversar con respecto al tema de las cárceles y a la delincuencia. Hoy día tenemos una delincuencia desatada, no solamente en Santiago, sino también en regiones. Hoy día probablemente hay muchas bandas que se han tomado poblaciones enteras, todas las plazas. ¿Por qué? Porque está todo girando en torno al COVID. Pero resulta que el tema criminal en Chile sigue avanzando muy fuerte. El fin de semana pasado, por bandas rivales, entre ellas hubieron 10 muertos acá en Santiago. Y esa cuestión no sale en ninguna parte. Entre bandas rivales, entre viernes y sábado, se matan entre ellos. Alguien puede decir, qué bueno que se maten entre ellos, que cuando lo miran de una manera muy liviana. Pero resulta que un Estado de Derecho como Chile no puede permitir que ellos marquen, este es para mí, este Ujú. territorio es para ti, y si tú pasas para acá se empiezan a matar. Eso no puede ser. La delincuencia en Chile está desbandada y resulta que el tema de la pandemia ha hecho que esta cuestión sea invisibilizada, pero no puede ser lo que está pasando en Chile, sobre todo en regiones donde hay una delincuencia y mucha droga como nunca antes vista. Sí, el problema de la droga, de hecho, en Senda y uno se pone a buscar las cifras a nivel latinoamericano, lamentablemente Chile lidera consumo de alcohol y de drogas, Absolutamente. por ese lado. Sí. Eh, Aquí hay unos comentarios. A ver, dice, saludos amigo Jorge, una eminencia en el tema de reinserción y gendarmería. Psicólogo Patricio Pino dice, en Chile algunos se van presos, otros les dan clases de ética, no existe igualdad ante la ley. Claro, eh,
cuando no tienes derecho o cuando no tienes los recursos para pagar un muy buen abogado y te somete al sistema como cualquier otro ser humano, claramente se cometen injusticias. Acá Patricio lo hace referencia al tema de los que pudieron malversar más de 6.000 millones de pesos a través del Banco Penta y claramente estuvieron en un tema de una cárcel especial y resulta que después fueron, y de hecho ni siquiera estuvieron en la cárcel, fueron simplemente condenados a hacer clases de ética y resulta que los que deberían haber tomado clases de ética eran ellos. Entonces resulta que tenemos una justicia para quienes tienen recursos y otra justicia para quienes no las tienen. Entonces ahí Chile tiene que avanzar en aquello. La igualdad ante la ley no significa que la cosa sea justa. La igualdad ante la ley significa que todos van a ser sometidos a proceso. Ellos fueron sometidos a proceso, pero la pena que se les dio, probablemente si hubiese sido una persona delincuente anterior, una persona pobre que se roba 6.000 millones de pesos, le dan fácil 10 años. Y ellos tuvieron que pedir perdón, devolver un poco de plata y después fueron a hacer clases de ética. Entonces la verdad es que quienes deberían haber tomado clases eran ellos y no ellos haberla impartido. Son las injusticias del sistema que la gente no entiende cómo llega a ocurrir aquello y va generando Ujú, esta rabia contra el ujú. sistema y después son todos malos, todos los jueces, todo el sistema y después tenemos estas grandes protestas donde se va generando este tipo de situaciones anormales que no deberían de suceder. Exactamente. Sin embargo, yo sé que la gente dice que no, uno no debe comparar, pero se vive en un mundo global y es necesario mirar a otros lados, porque de repente lo que usted considera que hay una seguridad, una inseguridad desbordada, en otros países quizás no lo es. Claro, no hay que medirse hacia abajo, sino siempre hacia arriba. Eso también es cierto. Y la idea es frenarlo la mayor cantidad posible. Mucho es el aumento de los delitos violentos. Claro, lamentablemente yo vengo de un país donde para mí quizás los delitos violentos en comparación no son tan terribles como los que ocurren de donde yo vengo. Y eso está mal, porque significa que la sociedad de donde yo vengo está enferma. Y eso es lo que no debería pasar. Sí, claro. Pero todo, por supuesto, tiene su punto de comparación. O sea, cuando, por ejemplo, acá en los medios de comunicación dicen un asalto violento porque, no sé, se bajaron 3 personas y le quitaron la bicicleta a alguien, para mí eso no es violento. Para mí violencia es torturar a alguien, matarlo, dejarlo descuartizado. Entonces, claro, eso todo va a depender de la percepción de la sociedad y Chile por eso es un modelo ante Latinoamérica porque dentro de todo sigue siendo el país más seguro. Sin embargo, evidentemente sí ha aumentado mucho la inseguridad. Para personas que tenemos mucho tiempo acá nos damos cuenta de eso y no debería ser. Aquí Bueno, hay un comentario. Ajá, ¿tiene estadísticas de personas migrantes privadas de libertad o al menos obligados a firmar también en Gendarmería o en la PDI? ¿Cómo es el caso de los migrantes? sí, Chile tiene más o menos un 7% dentro de su población privada de libertad de personas que son extranjeras, un siete punto tres Ujú, por ciento específicamente. Estas personas las componen en primera instancia bolivianos, es de la nacionalidad que más personas privadas de libertad hay, Bolivia, Colombia y Perú. Esos ya. son los tres países que más personas tienen acá en Chile. Yo te puedo dar incluso la cifra exacta. De Bolivia No, no. hay mil, Ah, bueno, no no, digo. sí lo tengo. De Bolivia hay 1.191, de Colombia hay 780 y de Perú 576. El total de Ya. extranjeros en Chile son 2.943 personas privadas de libertad. 2.943. ¿Eso representa qué porcentaje de la población total Un de los... 7.3. Ya. Ellos, dice acá, entonces se someten a Gendarmería o a la PDI. Eso no lo Gendarmería. entendí, esa pregunta. Ok, No, en la PDI no ya. se firma, ni en Carabinero tampoco. Ok, y lo otro, estas personas una vez no se expulsan, sino que pagan su pena acá, porque hay personas que tenían entendido que los extranjeros habría que expulsarlos inmediatamente del país y no pagar condena acá, y otras personas dicen que sí, que deberían pagar la condena acá, pero que después de que salgan en libertad, los regresen al país y no vuelvan nunca más a Chile. ¿Cómo es ese asunto? ¿Conoce algo de eso? Sí, claro. No, eso tiene que ver con un tema, si el delito es cometido en Chile, va a ser condenado en Chile. El Ujú, tema, el tema es que después puedan hacer convenios, ¿ah? entre los sistemas carcelarios y entre los estados propiamente tal, para sacar extranjeros hacia sus países de origen. Se hizo un gran traslado, me parece que por ahí por el año
2013 tiene que haber sido, que se hizo una gran caravana de personas que eran peruanos, bolivianos, Ujú. y se llevaron hasta la frontera y allá fueron entregados a los respectivos servicios para que siguieran cumpliendo su condena allá. Tiene que haber, no es llegar y sacar extranjeros para sus diferentes países, tienen que haber el mismo delito, tiene que estar la misma pena, no necesariamente la misma cantidad de años, pero tiene que tener una pena asignada similar y hacer los convenios correspondientes para que estas personas que salgan de acá de Chile sigan cumpliendo por el delito que corresponde. Después allá harán uso de los beneficios carcelarios que correspondan, pero Chile fue condenado, esa persona no puede volver al país, dependiendo de la cantidad de años, generalmente son 5 años de ahí para arriba, no podría volver a Chile, y son puestos a disposiciones de los países, en este caso limítrofe como Perú y Bolivia, hace algunos años atrás. Sí se hace, digamos, el tema, pero no es una cosa que sea tan usual. Ya, y no, y por lo que usted acaba de decir, no es que nunca más en la vida van a dejar que esa persona regrese, o sea, no es un desterrado, como se diría en lenguaje antiguo, de que nunca más la persona puede regresar al sitio. No, no, Ya, tienen un plazo generalmente. ok, acá dice, Heilen Domingo, Jorge, ¿crees que el hecho que tengamos una reforma procesal penal pro delincuente haga que la delincuencia no baje, no disminuya? Yo creo que la reforma procesal penal fue en general una buena reforma, un buen sistema, pero no pasa por el sistema propiamente tal, pasa por los jueces que son demasiado garantistas. Eh, no pasa por la normativa propiamente tal, pasa por la aplicabilidad de la norma, que es distinto. El sistema correspondía que Chile se pudiera modernizar, porque era muy injusto el sistema antiguo. Yo voy a hacer un pequeño resumen del sistema inquisitivo que teníamos antes, muy, muy breve. Usted cometía un delito, usted chocaba, por ejemplo, llegaba carabinero, lo tomaba detenido y Ujú. podía tenerlo en calidad de detenido hasta 5 días en una cárcel. Hasta ¿Ya? 5 días, simplemente por un choque. Antes de 5 días tenía que ser puesto a disposición del juzgado del crimen. El juzgado del crimen veía si lo sometía a proceso o lo dejaba en libertad. Ujú, Si lo sometía a proceso, usted estaba en calidad de procesado y podía estar ujú, hasta 2 años en calidad de procesado, sin estar condenado. Si usted estaba preso y era incluso inocente, como ujú. pasaba después que se revisaba la carpeta, el tipo podía estar hasta 2 años y después se iba para la casa sin ninguna condena. Eso es absolutamente injusto. Hoy día la prisión preventiva se da en el última escala. O sea, la prisión preventiva es lo más gravoso como medida preventiva que pudiese tener. Antes de eso está el arraigo nacional, el arraigo regional, el tema de la firma, el tema de cumplir eh, una prisión, digamos, en la casa, Está por todas esas cárcel. cosas, claro, todas esas cosas con tal de no ir a la cárcel, porque algunos dicen que las personas que son primerizas van y se contagian más al ingresar a la cárcel, incluso entre primerizos. Entonces lo que hacen es justamente evitar el tema de la prisión preventiva, si es que eso se puede controlar por otro tipo de medidas. Por eso Ah, el tema de la ujú. reforma era una reforma necesaria, pero lo que pasa es que los jueces son muy garantistas y ellos efectivamente la gente ve con estupor como los delincuentes entran por un delito, salen por la puerta, entran otra vez, vuelven a salir y al final nadie le pone el cascabel al gato y la gente dice que el sistema no funciona. Pero este sistema es un sistema mucho más justo que el sistema que estaba anteriormente en Chile. La puerta giratoria, que es una puerta que lamentablemente tienen muchos países de Latinoamérica y Sí, que, claro. claro, piensa que efectivamente es algo de nunca acabar y que por eso hay más inseguridad. Acá dice Luis Alberto Val, Jorge, ¿qué política pública implementarías tú para tener una efectiva reinserción? Bueno, varias cosas haría yo. Si me correspondería a mí aquello, haría varias cosas. Uno, primero que todo, tener competentes funcionarios y dar directrices claramente diseñadas para que se pueda implementar un sistema de reinserción. O sea, primero que todo, yo vería la posibilidad de tener funcionarios muy competentes en aquella materia. Ojalá que tengan estudios en criminalística, ojalá que tengan estudios en sociología, para que podamos entender el comportamiento de los reos. Eso es el número uno. Si no tienes un buen equipo de recursos Ujú, humanos para aquello, la verdad es ujú, que cualquier medida va a ser muy mal implementada. Entonces,
Lo primero es tener altamente capacitado el personal que va a trabajar en el tema de la reinserción. Segundo, obviamente que eso no se puede desarrollar en una cárcel común como la expenitenciaría, como Colina, como Valparaíso. La verdad que esas cárceles son solamente para cumplimiento y no están los espacios para rehabilitación. Entonces, Gendarmería debería tener cárceles especiales realmente si quiere tener una rehabilitación distinta, sacar el germen de la criminalidad a la persona que muestra esa habilidad distinta, esa persona que es primeriza y que se equivocó, porque hay muchos que se equivocan, estaban en el momento inadecuado, estaban en un grupo de amigos y resulta que cometen delito y se van a parar a la cárcel. Esa persona probablemente con un buen trato, con un trato adecuado profesional me refiero, pueda Ujú, tener algún tipo de cambio. Hay que diferenciar, yo insisto en lo mismo, la persona que es ujú. reincidente, multireincidente y la persona que es primeriza. Claramente con los primeros uno pudiese hacer algo, pero la persona que ya ha cometido más de 3 delitos, que ha tenido 2 o 3 pasadas por la cárcel, ya es una persona que está acostumbrada a aquel estilo de vida. Entonces, fortalecería el área de la subdirección de reinserción, profesionales muy adecuados, cárceles, modelo para las personas que están reintegrándose y hacer convenios con otras instituciones también. Gendarmería por mucho tiempo se dedicaba a hacer muebles, por ejemplo, Ujú. para distintas empresas grandes y que hoy ¿Ya? día todo ese tipo de convenios ya no están. Entonces, saldría yo, por ejemplo, con las personas adecuadas a buscar convenios Ujú. con grandes empresas, con empresas de muebles, con empresas de fierros, qué sé yo, para que la persona aprendiera un oficio y se dedicara a trabajar y esa empresa le pagara. Entonces él viera que su esfuerzo tiene una remuneración y lo hace de buena forma. Entonces yo le impregno de que si él trabaja honradamente, también tiene un ingreso adecuado. Pero si yo le doy migaja, él se va a dar cuenta de una manera rápida que aunque haga un tremendo esfuerzo, no va a ganar absolutamente nada. Aquí también tiene que haber un incentivo, no solamente educacional, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte lucrativa. Si todos vivimos con dinero, incluidas las personas que están privadas de libertad. Claro, pero además también le iba a comentar, ¿qué rol juega la familia en esto? Es que tenemos un tema súper complejo al respecto, porque algunos hablan de reinsertar. ¿Qué significa reinsertar? Volver al lugar de donde uno salió, reponer, pongo donde ya estaba antes. Ujú, Entonces, ¿qué pasa con ese trabajo que se hace con esa persona durante 3 años, por ejemplo? Que se invirtió hora, hombre, que se invirtió ujú. tecnología, que se invirtió de todo para que esa persona pudiera estar bien. ¿Dónde va a volver? A la población. ¿Dónde va a volver? A una familia de delincuentes. A esto iba. Entonces, Ujú, el cambio que se tiene que hacer tiene que ser generacional, el cambio tiene que ser educacional, pero resulta que no sacamos nada con invertir 3 años, dinero, recursos y todo lo que se quiera para que la persona salga de ahí y vaya a su casa en X población, en X barrio donde todos son delincuentes y donde rápidamente él pueda llegar con una muy buena gana, ujú. con muy buena ímpetu, pero rápidamente lo van a cambiar para que vuelva a su antigua función. Porque la A verdad esto que iba. entonces el cambio no solamente es con la persona, por eso yo vuelvo a insistir que hay ciudades o hay países, por ejemplo Suecia, que es un país pequeñito, tiene no más de 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, este año han cerrado 4 cárceles, Ujú. 4 cárceles. Chile necesita 4 cárceles gigantes para albergar la gran cantidad de reos y en otros países obviamente van cerrando Sí. cárceles porque el sistema educativo de ellos es a otro nivel. Entonces, con una educación sólida desde las bases, la verdad que ellos tienen 4.000 reos en todo el país. 4.000 reos tiene Suecia. Nosotros tenemos 5.000 reos solamente en la expenitenciaría. Claro, y también se pudiera pensar que es triste, pero ya muchos niños piensan que ser un narcotraficante, por ejemplo, es lo mejor porque gana mucho dinero y que quizás de manera fácil. Entonces, claro, habría que cambiar un poco esos conceptos. Lo otro que le iba a comentar que no le he preguntado, ¿cuál es la pena mínima y la pena máxima que existe acá en Chile? Porque hay países que, por ejemplo, no contemplan lo que es la cadena perpetua, sino que tienen un máximo de 20 o 30 años. Tenemos ¿Cómo es acá en Chile? perpetua simple, perpetua cualificada. Tenemos de 20 años hasta 40. Esa sería la cadena perpetua.
ya no, pero yo digo perpetua es eternamente como pasa en algunas cárceles de Estados Unidos, que ahí la gente se destina a morir. Sí, es que depende también del sistema que haya sido condenado, porque le dije que anteriormente teníamos otro tipo de penas también. Sí, Eso también ahí, eso también ha sido modificado. ya, Quienes, quienes fueron condenados anteriormente, ellos tienen pena perpetua hasta que se mueran, digamos, son muy pocos los perpetuos en Chile, y aquello se hizo incluso una cárcel, que se trabajó un módulo en realidad, no una cárcel, un módulo especial para perpetuos allá en el sur. Estuvo por allá por Río Bueno y después estuvo en Osorno, un módulo de perpetuos en Chile, pero eran muy poquitos los perpetuos también. Antes también había pena de muerte. ya. Que Ahora, mucha gente también está pensando si regresar a la pena de muerte o no, y eso también está supeditado a lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, todavía hay países en el mundo que tienen la pena de muerte instaurada, aunque son los menos y por lo general son en las dictaduras donde existe eso. sí, pero la verdad es que ahí hay una equivocación de la gente en realidad, y que si yo lo puedo aclarar sería súper bueno que se entendiese. El hecho que las condenas sean súper rígidas y que incluso haya pena de muerte no baja la criminalidad. De hecho, hay fenómenos que dicen que más se delinque, porque en China se matan 1.500 personas al año por el tema de la condena a pena de muerte, todos los años, y se sigue teniendo una tasa alta de criminalidad. De hecho, China es el segundo país en el mundo que más personas privadas de libertad tiene. Tiene 1,6 millones de reos y Ujú. matan 1.000 personas al año por pena de muerte y todos los años lo mismo. Entonces, si uno, la gente piensa que una pena es un castigo y un ejemplo para el resto. Pero si fuese así, en China no habría mil muertos todos los años, o en otros países, no solamente en China. O sea, si fueran y vieran que matan 1.000 personas como pena de muerte, se supone que el otro año no lo harían esas 1.000 personas más. Pero todos los Claro, lo años que es pasa es que, condenado. disculpe, en China hay una dictadura, entonces pueden matar a alguien por pensar distinto nada más. Quizás no es no, quizás la comparación tendría que ser como con un país más democrático que pues no Estados ocurrieran ese Unidos, tipo de cosas. tenéis 300, Ujú, 300 muertes en el año. ujú. Y Estados Unidos es el país con más reo en Sí, el el mundo. primer Tiene país con más, creo que con 2.500.000. 2.100.000. Mm, 2.100.000. Ese es el número uno, después viene China, después viene Brasil. No son los tres países ujú. con más reo en el mundo. Entonces, si fuese la pena de muerte, si fuese la pena de muerte, una pena de ejemplo, Ujú. no habrían muerto más que una sola vez. Al otro Claro, año no habría más muertos y todos los años hay muertos. Resulta que eso no es señal para que la persona no cometa delito, digamos. claro, este es un problema que hay que atacar, como usted decía anteriormente, multidisciplinariamente, con muchos Absolutamente. actores de la sociedad. Ahora, ya para terminar, porque se nos está acabando la hora, ¿por qué es tan importante o este tema, por qué tendría que atañarle el resto de los ciudadanos? Resulta que el tema carcelario es un tema invisible, pero muy importante la función que cumple Gendarmería, porque probablemente lo mejor que cumple Gendarmería es el tema de la seguridad. Hoy día, no solamente hoy día en realidad, sino históricamente Chile ha tenido cárceles muy seguras para la ciudadanía. Muchas cárceles están alrededor de poblados, digamos, no están en zonas muy alejadas como en otros países. Y resulta que Chile no, en buena hora, no presenta las situaciones que se ven en Argentina, que se ven en Brasil, donde hay matanzas brutales entre ellos, Venezuela, in- incluido Venezuela también, incluido obviamente funcionarios de las instituciones policiales o penitenciarias. Eso en Chile, gracias a Dios, no pasa, y espero que no pase nunca, pero hay que poner ojo, ujú, porque resulta que la delincuencia ha mirado a la cárcel hoy día y están pendientes de lo que está sucediendo adentro, porque por ahí la gente cree que cuando se saca de, de circulación al delincuente, este deja de ser delincuente. El delincuente es en la calle y en la cárcel igual. Entonces las condiciones de peligrosidad de la cárcel en Chile son altísimas. Pero también este tema de la pandemia ha hecho que al menos se hayan detectado 3 intentos de fuga masivos y ujú, hemos visto estos últimos días, sobre todo estos últimos 10 días probablemente, ujú. un rescate con intercambio de tiros aquí en Quillota,
después hubo un ingreso o un intento de ingreso de un arma de fuego en Curicó. Hace 2 días atrás robaron en una colonia agrícola, en una cárcel especial en Talca, también robaron armamento. Entonces, por ahí están los delincuentes poniendo mucho ojo cómo se mueve el tema carcelario, y por eso las autoridades tienen que estar anticipados a esta jugada y no actuar a posterior. Así que el llamado en este caso es a estar pendiente del sistema carcelario. Ya hablamos, por ejemplo, de la cifra de COVID. Me parece que es una cuestión que obviamente iba a llegar a la cárcel, como obviamente iba a llegar a distintas partes. No hay casi ninguna comuna en Chile que no tenga contagiados de COVID, porque es una cuestión que está en todos lados. Pero el tema de seguridad de las cárceles es un tema donde hay que invertir, es un tema donde hay que preocuparse, no solamente este gobierno, sino debería ser una política de Estado que, independiente del gobierno que esté, haga las mejoras que se necesiten en el sistema carcelario, modernizando el sistema carcelario, dando mejores condiciones a las personas que están privadas de libertad, como así también a los funcionarios de Gendarmería de Chile. Claro, pero ¿cuál sería el beneficio práctico para la sociedad? Todo esto que usted está diciendo. El beneficio, bueno, tener cárceles seguras significa que no se fuguen los reos, que esas personas que están ahí mantengan al interior del recinto, puedan cumplir su pena, y eso la gente lo valora con la seguridad de que no tiene 45.000 personas más en la calle delincuentes. Esa pega probablemente tal la hace Gendarmería con respecto a la seguridad. Y obviamente hay que seguir invirtiendo en el tema de la reinserción. Es imposible que la persona vuelva a la cárcel dentro de 5 años y un 70% reincide. Entonces ahí hay que mejorar los planes, las políticas, los recursos, y obviamente que tiene que haber una voluntad política de jugársela por las personas que están privadas de libertad y tratar de rescatar lo que se pueda rescatar. Obviamente que, insisto, el multireincidente no hay mucho más que hacer que darle, entre comillas, la dignidad como persona humana, pero las personas que sí se pueda rescatar hay que trabajar, y para eso los planes tienen que ser adecuados, los trabajadores que están para aquello también, y el Estado tiene que tener una política clara con respecto a la seguridad y a la reinserción que es tan necesario en el país. Chile, para que usted sepa, es uno de los países, o si es que no el país, más galardonado en el tema carcelario. Chile, con todo lo que nos falta por avanzar, eh, debe ser el país que mejor maneja el tema de las cárceles, y que no hay, como decía, estos temas que se ven en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Y es así que de distintos países vienen a formarse aquí, como de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, vienen a estudiar acá a la Escuela de Gendarmería, como lo hacen también en las escuelas de Carabineros, que le prestan formación a otras instituciones a nivel sudamericano. Bueno, Gendarmería hace lo mismo, lo que pasa es que eso no es conocido, pero es el modelo más exitoso de Sudamérica con respecto a la formación de funcionarios y al control que se tiene en las cárceles a nivel, en este caso, de Latinoamérica. Muy bien. Y ya para terminar, para recordar que usted nos dijo cuánta cantidad de hombres estaban en cárceles y cuánta cantidad de mujeres. También tengo eso diferenciado entre hombre y mujer. Sí, por Si lo, favor. a ver, tenemos el total de personas que están privadas de libertad son 45.200, de las cuales 3.497 mujeres y 41.742 hombres. Y con esto quiero terminar, ¿ah? Porque ¿cuáles son los delitos por los cuales más condenas tienen las personas? Robo con un 52%, droga un 22%, y después baja muchísimo. O sea, entre robo y droga tenemos más del 70% en las cárceles de Chile, cosa bastante preocupante. Porque después viene por arma un 9.3%, homicidio un 8.5% y delitos sexuales un 6%. O sea, por lejos, los robos con un 52% y las drogas con un 22% son por lejos, insisto, los delitos con más connotación y con más privado de libertad en Chile. Y aquí viene Ya, otro dato no menor. ya nos tenemos que ir. Dígame si puede Cortito, cortito, conectarse un cortito. ratito más o nos vamos. Ya. ¿Se puede un ratito más? Sí, ¿Sí? Usted sí. dice, pues usted la que manda el programa. Pero usted, usted que es que me dice si puede estar un poquito más, ¿sí? Bueno,